sabiendo que fue un hombre de la mayor cercanía con Néstor, y no precisamente circunstancial, porque fue antes de que Néstor fuera presidente y fue después acompañando a Cristina hasta los últimos tiempos. Así que, Julio, con todo el cariño que te tengo y con el inmenso respeto que te tengo, te entrego el micrófono, hermano, y arreglate la voz. Mirá, Pampa, la verdad que lo importante es que podamos interlocutar, pero vamos a hacer una introducción de un punto de vista en función de lo que vos me planteaste. En primer lugar, decirte que para mí fue un orgullo que vos formaras parte del Ministerio de Planificación, tuviste una actividad muy protagónica en la cuestión de Portezuelo del Viento, que es un tema que ahora está en la picota. Nosotros veníamos trabajando muy bien. Recuerdo una reunión que hicimos en la Casa de Gobierno de Mendoza, que estabas vos, que firmamos un acuerdo con todas las provincias vinculadas a la cuenca, donde planteábamos es decir, que la presencia de esa obra iban a significar, me están escuchando, ¿no? Hola, hola. Sí, Julio. Sí, escuchamos. Que la presencia de esa obra no solamente iba a significar un impulso muy grande para Mendoza, sino también para el país en términos de los kilowatts que iba a aportar al sistema, sino también iba a llevar adelante un proceso de desarrollo para la provincia de Río Negro y para la provincia de La Pampa, que eran socios de la provincia en la cuenca del río Colorado. Así que para mí esa fue una corta etapa, porque después fuiste a trabajar a la Cámara, pero igual que me pasó con el Z Nemirosi, con el tema de la televisión digital abierta, y que hace poco, como te contaba hoy, tuvimos una charla vía Zoom con el rector de la Universidad de Avellaneda y una serie de técnicos relacionados con el tema de la fibra óptica y de la TDA y de la cantidad de frecuencia que nos íbamos a quedar en ARSAT para formar una empresa de telefonía digital denominada Libretel, que finalmente después el macrismo se la regaló a Clarín. Pero bueno, no hay nada, creo, en primer lugar, creo que hablar hoy de lo oportuno e inoportuno de la cuarentena es un tema perimido, ya es un tema que políticamente está agotado, el propio presidente hoy lo reconoció en lo que comentó. O sea, nosotros para hoy el problema central, más allá de cumplimentar y ser responsable en administrar una suerte de cuarentena autoimpulsada por cada uno de nosotros, tenemos que ver las consecuencias, no solamente de la cuarentena, sino de que nos dejó el macrismo, cuyo principal problema radica en el endeudamiento. Tanto Perón, que originalmente repudió al Fondo Monetario Internacional y al acuerdo de Bretton Woods en ese momento, que después tuvo su sucedáneo en el Consenso de Washington, que consiste esencialmente a través de los organismos rectores, en este caso el fondo, mantener un sistema de endeudamiento ordenado, pero endeudamiento al fin. Yo recuerdo que cuando asumimos en el 2003, Néstor, el 26 de mayo, nos dijo: muchachos, si no resolvemos rápido el problema de la deuda, nos consume el gobierno, porque no vamos a poder planificar, ni ejecutar obras, ni nada, porque vamos a estar de empleados de nuestros acreedores, que no son precisamente bebé de pecho. En aquel momento no lo dijo, pero recordemos que en aquel momento nuestros acreedores eran los pensionistas italianos y japoneses, que cuando iban a irse a explicar cómo íbamos a poder pagar y demás, le tiraban verdura y esto. Eran casi pintorescas las cuestiones. Ahora son Greylock, son BlackRock y una serie de sinvergüenzas que se esconden tras la figura del fideicomiso y son los que dominan y administran la concentración de la riqueza en el mundo. Yo tengo una frase que de alguna manera Perón lo planteaba, a lo mejor no en estos términos, seguramente lo hizo en forma más preclara,
Pero un país que no planifica es una colonia, porque la planificación es como el sol, siempre está. Si no planificás vos, planifica el que te controla y el que te domina. Si vos estás endeudado, obviamente siempre estás a la sombra de tus acreedores, sobre todo en este caso. Estos acreedores no son los mismos acreedores que teníamos en el 2003. Es mucho más grave el tema y es más explícita la subordinación. Vos fijate cómo en el 2003 había tal vez reacciones histéricas de los viejitos que habían puesto sus pesos o sus liras o sus euros ahí y no veían satisfechas sus expectativas de renta y puteaban. No, a estos tipos le mandan un telegrama, un misil teledirigido al ministro, como el que le mandaron el domingo o el lunes, y hoy no desayunamos, porque no vamos a pensar, compañeros, que la peor noticia del día sea la derogación del decreto de Vicentín, cuando en realidad eso es la escritura cuyo boleto firmamos el día que Alberto dijo que él pensaba que lo iban a aplaudir y no lo aplaudieron. En realidad, habría que ver quiénes son los que no lo aplaudieron. Yo lo aplaudí, calculo que el 99% de los que están mirando ahora este Zoom participando, también. Lo que pasa es que Alberto aspira a liderar un sector profundamente anticristinista, esencialmente antiperonista, que nunca va a estar con nosotros, ni con Alberto tampoco. Y entonces es como una suma de base cero. Tenemos un proceso de endeudamiento que ha hecho que este gobierno no tenga... ¿Cómo un gobierno peronista no va a tener un ministerio de planificación? De hecho, Perón no lo tenía con ese nombre, pero nadie puede dudar que el general Pistarini fue uno de los hombres que llevó adelante un proceso de transformación de infraestructura más grande y más profundo de la historia argentina. El segundo plan quinquenal, vos estudiaste arquitectura, Pampa, y seguro algunos compañeros ahí están relacionados con la construcción. El primer plan quinquenal logró una meta de 200.000 viviendas construidas, o sea, en 5 años hicieron 200.000 viviendas. Después de la Revolución Libertadora, hasta Néstor Kirchner, el récord histórico entre el 55 y el 2003 fueron 30.000. Así que fíjense con qué instrumento, y además con un plan, como el plan Eva Perón, que llegaba a cada familia, con el maestro mayor de obra del barrio. En ese momento se creó la carrera de técnico maestro mayor de obras, que no existía. La creó el peronismo, que generalmente levanta una urticaria muy profunda en mis colegas más gorilas, o sea, los arquitectos, que quieren cerrarla la carrera, no sé cuántas cosas, en función del arte de la arquitectura. Pero bueno, 200.000 viviendas en 4 años hizo la evaluación, porque no llegaron al 5.º año, tenían 200.000 viviendas. El segundo plan, lamentablemente, no se ejecutó, porque con la Libertadora vino Raúl Prebisch y Álvaro Alzogaray, que trajeron al país el consenso de Washington y el esquema de endeudamiento, que tuvo su primer evento con el empréstito del sesquicentenario del año 1960, con el ingeniero Alzogaray como ministro de Economía, luego de haber desplazado al frigerismo de la conducción económica desarrollista que había impulsado el presidente Frondizi, que ustedes saben bien que fue el hacedor de la negociación y del acuerdo entre Perón y el frondicismo. En realidad yo tengo un respeto por el doctor Frondizi, pero el acuerdo ese lo firmó el compañero Cook con Frigerio. Y Perón, que volviendo a lo que decía vos, entendía muy bien eso de lo que era construir poder político para poder llevar adelante los procesos de transformación. No hay ningún proceso de transformación, compañeros y compañeras, que se pueda llevar adelante si no hay acumulación de poder político. Néstor Kirchner me decía, mira Julio, es muy importante inaugurar una escuela por día, pero si paralelamente no construimos poder político en forma, decía, diaria, rutinaria, habitual y permanente, en poco tiempo más no vamos a poder hacer ninguna escuela y vamos a tener que ir a negociar al Fondo Monetario de qué manera nos endeudamos para resolver los problemas del déficit fiscal. Bien, si no hay planificación, sos colonia. Y las colonias no planifican las metrópolis. Y hoy la metrópoli
está en Wall Street, por un lado, y en el Comando Sur, que es el que lleva adelante las fake news y fundamentalmente el tema del lawfare. Eso, ahí está el espíritu y la esencia de la planificación, y obviamente el Fondo Monetario como organismo rector que va a ordenar, va a tratar de poner orden entre los acreedores y nosotros que somos los tomadores del crédito. El tema del endeudamiento hay que cerrarlo. Si no se cierra, no avanzamos. Por eso creo que hoy la peor noticia del día es la que lo dio el ministro Guzmán a la mañana, diciendo que haya acuerdo o no haya acuerdo con los acreedores privados, sí se va a instrumentar el programa del fondo. Y el programa del fondo, compañeros, con la cristalina esta, Georgieva, con la Cristina de la que nos enamoramos todos los argentinos y demás, es ajuste. El programa del fondo es, ni soñés con hacer centrales nucleares, no soñés con construir fibra óptica, ni soñés con tener una activa participación en el sector eléctrico, ni mucho menos con nacionalizar el comercio exterior. Yo le decía hoy al Pampa, al compañero, que nosotros, en nuestra generación, seguramente nosotros de los que estamos participando en el Zoom, somos los más veteranos, pero debe haber gente más joven. Pero me refiero a la generación de los que tenemos 70 o cerca de los 70, estamos en una deuda histórica, porque la verdad que dimos todas las luchas. Con Néstor, el desendeudamiento, la infraestructura, la planificación como herramienta básica de la construcción de poder político. Con vos, Pampa, y los que fueron más protagonistas, nosotros acompañábamos desde organizaciones de superficie en la gran pelea, que lamentablemente una batalla que perdimos en los 70, ganamos de tener algunos compañeros vivos, pero tuvimos 30.000 bajas y se sienten. Creo que no quiero exagerar, pero seguramente en quienes han desaparecido estaban nuestra mente más preclara, ¿no? De eso no tengo duda. De todas maneras, nosotros somos supértites de ese enorme sacrificio y de los presos políticos de aquella época como fuiste vos, y lo de que nos tocó ser en esta época, que en una versión no menos cruel y mortificante, pero sí menos gravosa en términos de penuria y de torturas y demás, creo que tenemos la obligación de rescatar nuestra Constitución del 49. Y cuando digo rescatar, para algunos compañeros vos le hablas de esto y se ponen colorados, como diciendo, ¿cómo esta antigüedad y esta cuestión? Bueno, de última tenemos una Constitución que se hizo en 1852. Nuestras constituciones son producto, en principio, de la derrota de Caseros, la primera, que duró nada. Después vino la Guerra Civil, en donde la provincia de Buenos Aires, a partir de Mitre, se queda con la ciudad de Buenos Aires. No perdimos. El federalismo entregó la victoria en Pavón, y ahí viene la del 62, y luego nuestra derrota más humillante, que no fue la Libertadora, porque ahí tuvimos la resistencia, estuvieron ustedes que dieron combate a la dictadura, sino la Constitución del 94. Y algunos compañeros, cuando digo esto, que fue una derrota enorme también, porque fue, habiendo un gobierno peronista, hicimos una Constitución ya no liberal, sino neoliberal. Y yo sé que hubo compañeros como Cristina y Néstor, y me consta que hubo una coerción permanente hacia aquellos que tenían obligaciones de gobierno territorial. La mayoría de los gobernadores peronistas eran constituyentes. Y hubo por no decir, una extorsión que fue muy dura y muy difícil. Y después muy difícil de explicar en términos políticos. Yo lo que creo, y le decía hoy al Pampa, es que la Constitución del 49 tiene, yo te diría, hay dos artículos que son centrales, el artículo 38 y el artículo 40. El artículo 38, creo que es el inciso A, habla de los derechos del trabajador. ¿Viste? Toda esa cantidad digamos, están los derechos del trabajador, de la ancianidad, de la niñez, etcétera, etcétera, pero vamos al derecho del trabajador porque tiene una definición
económica que es central a tener en cuenta para poder llevar adelante cualquier plan de recuperación y de transformación del país de la entrega y la miseria en que la ha dejado el macrismo. El artículo 38, cuando habla del derecho a una retribución justa, fundamenta que el trabajador debe tener una retribución justa en función que la renta y el interés del capital son producto exclusivo, dice el artículo, del trabajo humano. Si nosotros no hacemos carne ética, moral y judicial y jurídicamente ese valor de la Constitución del 49, no tenemos salida, porque en el esquema de la financiarización siempre terminamos en Wall Street y en el Comando Sur, que tienen un tipo ahí que elige la gente más o menos, porque incluso vos fíjate que Trump sacó menos votos que la otra candidata, que era peor, pero digamos, vamos a decir que es una democracia muy sui generis. Era parecido acá con el tema de los colegios electorales, pero en la Argentina, si bien los colegios electorales tenían códigos políticos distintos cuando se reunían a definir una elección, fíjate vos que cuando Cámpora gana no llega al 50% por una décima y el colegio electoral, en ese momento ya era voto directo, me parece, por el cambio que hizo la luz de la Constitución, pero con Ilia y demás, siempre le daba el triunfo al que más votos había sacado. No había esa disputa como fue en Estados Unidos, digamos, a suerte y verdad. Era otro tiempo en la Argentina, había otros códigos políticos que no es lo que nosotros estamos viendo ahora en términos de la realidad legislativa del país. Cuando nosotros vemos el tema de la reforma judicial, hago un pequeño paréntesis a lo que venía explicando, y vemos que claramente la reforma va a salir en cuanto a reforma, pero el cambio de la Corte es imposible reunir los 2/3. Para nosotros poder cambiar esta Corte amañada, fraudulenta y demás, necesitamos ganar las elecciones del año que viene con la cantidad de votos que tenemos que sacar para poder tener los 2/3 en el Senado. Y eso no es imposible, porque hoy estamos con una mayoría muy importante. Lo que veo es que, obviamente, si llevamos adelante el programa del Fondo Monetario, si llevamos adelante una serie de políticas que se vienen preanunciando, claramente no vamos a sacar los votos necesarios para poder tener esa mayoría. Y está claro que con la oposición que tenemos, de ninguna manera vamos a lograr esos 2/3. Porque es una oposición salvaje, es una oposición que, digamos, que genera la antipolítica en forma permanente y claramente representa y tienen una vocación destituyente muy importante. Que nosotros, y nuestra actitud de decir lo que pasa, a mí no me vengan con el cuento que hay que ser condescendiente y ver que está todo bien, porque si decimos que está todo bien no va a cambiar nada, nada se va a transformar y la gente no es tonta. Es decir, si nosotros trabajamos para que nos aplaudan los que no nos aplaudieron por Vicentín, estamos meando fuera el tarro. Nosotros tenemos que consolidar una estructura de poder propia, que la única que lo tiene hoy es Cristina. Cristina es la única dirigente política que tiene 30% duro del electorado, que, usando un lema de otra época, que da la vida por Perón. Eso es un porcentaje que es inamovible, pero lo que tenemos que hacer es hacerlo crecer un 10, un 15% más, no es tanto lo que falta. Y no lo vamos a conseguir tratando que nos apoyen los idiotas que salieron a defender a Vicentín, que se robaron un montón de plata del Banco Nación que no vamos a cobrar nunca más. Bien, volvemos a la Constitución del 49. Si no volvemos al lema del artículo 38, que la renta y el interés del capital deben ser producto exclusivo del trabajo humano, y en ese sentido debe estar bien retribuido el trabajador, no vamos a resolver nunca el problema financiero del país, porque vamos a entrar en un esquema financiero donde los recursos que deben respaldar a la moneda en la norma de la tecnología o de la técnica
liberal, si tengo tanto oro, tantos dólares y entonces el peso vale tanto, nosotros tenemos que transformar nuestra economía en que el peso valga en función del petróleo que somos capaces de producir, del mercado interno que genere la riqueza que pueda generar, de la cantidad de productos agroindustriales que seamos capaces de exportar. Ahora bien, eso no se va a lograr nunca si no aplicamos el artículo 40. El artículo 40 de la Constitución del 49 dice claramente que el comercio exterior de la nación, y cuando digo el comercio exterior de la nación, me refiero exclusivamente al ingreso de divisas producto de la venta de los excedentes exportables del país, cuya plusvalía, o sea, el ingreso de dólares que genera, debe ser manejado por el Estado Nacional. No puede ser que la plusvalía de la riqueza del país sea de 50, 100 o 200.000 productores, porque nosotros somos 45 millones. Sí, y la única manera de controlar esa plusvalía y de universalizar esos recursos es a través del control de comercio exterior. Pero lo explica brillantemente, más allá de la Constitución, en la actualización doctrinaria para la toma del poder del año 72, que firman Getino y Pino Solano. Vos sabés que yo trato de verla cada 6, 7 meses porque es tan clara esa charla y donde explica por qué lo del comercio exterior. Si nosotros no aplicamos esa cláusula, primero, vamos a lo más banal, hagamos el acuerdo que hagamos con nuestros acreedores, jamás vamos a poder pagar ninguna deuda. Es más, el último proyecto de acuerdo de deuda que hubiera sido posible con los actuales acreedores privados, nunca, si vos mirás los números del país, ya la primera cuota que vence el año que viene no la podemos pagar, porque no van a estar los recursos. O sea que entramos en default un año más, seguimos estirando la penuria, no se genera confianza, no hay actividad en las pymes, porque además no hay crédito, y es un círculo vicioso que nos va arrastrando para que cada vez seamos más colonia. Por lo tanto, la nacionalización del comercio exterior no es una idea de Julio de Vido, ni de ningún trosco desvelado. Está en la Constitución del 49 que escribió el doctor Sampay, con otros compañeros constituyentes, pero que toma el espíritu de la revolución peronista. Y luego dice, el Estado debe recuperar, y lo explica en la actualización del Diccionario para la toma de poder, todas las empresas de servicios públicos que son originarias, o sea, el patrimonio, compañeros, de todos los servicios públicos del país es el Estado, el nacional o los provinciales. De hecho, Córdoba, Santa Fe nunca privatizaron su empresa de energía. Y fíjate vos que cuando estaba la pelea y la instalación mediática en nuestra época de condena a los subsidios, de condena a la política energética que estábamos llevando nosotros, de especificar la ecuación energética, las propias administraciones del interior, los socialistas en Santa Fe, el del azotismo, más que nada, Schiaretti en Córdoba cuando fue gobernador, nos subían las tarifas en la medida en que nosotros no le dábamos aumento acá a de norte y de sur, pero ellos subían en forma, digamos, indexada. Hasta que un día les dije, muchachos, yo les hago las obras que ustedes necesitan, pero me congelan la tarifa. Y esto que fue el plan de convergencia tarifaria, que le llamamos, para convergir con el sistema tarifario que teníamos en Buenos Aires. Y la verdad que se construyeron un montón de obras con esa estrategia, que no era la definitiva. Nosotros en enero del 2014 intentamos nacionalizar el de Norte y Sur, y por disidencia interna, que no vienen al caso charlarlo en esta charla, la presidenta no tomó la medida del caso, y bueno, lamentablemente hoy lo lamentamos, y lo lamentamos más que nada durante el periodo de Macri, porque al dolarizarse las tarifas, se desacomodaron y se acomodaron al dólar todos los precios relativos de la canasta de comida, de los combustibles y de la energía. O sea, toda la economía, si vos dolarizás la energía, se te dolariza directa o indirectamente. Y si a eso le llevas a retenciones cero, la exportación agropecuaria, y encima no tenés nacionalizado el comercio exterior, llevas
a la mesa de los argentinos los precios en dólares de la harina, del aceite y bueno, de todo, de la carne. Bien. Y dice luego la Constitución, o sea, servicio público del Estado, el comercio exterior del Estado. El resto de la actividad privada, de la economía, será llevado por la actividad privada. Y una sabia frase al final. El Estado solo velará en el resto de la actividad para que no se integren monopolios que distorsionen el mercado interno de los alimentos. O sea, nosotros en este momento tenemos que instalar la necesidad de un cambio constitucional que nos lleve a reafirmar. Vos fíjate que el propio jefe de gabinete el otro día hablaba, dice, no, el gobierno no tiene intención de nacionalizar Edesur. No hay que nacionalizar Edesur. El patrimonio de Edesur, es decir, todas las redes de Edesur, todas las plantas generadoras que tiene la misma empresa, son del Estado. Lo único que hay que hacer es sacarle la administración, porque todos los contratos de concesión están viciados ya de nulidad por los incumplimientos terribles que tienen, que ahora no se muestran como antes. Antes, cuando nosotros teníamos un corte, salía el tapa de Clarín. Ahora tienen 10 millones de cortes y no salen en ningún lado. Porque están los valores de la energía en dólares y los muchachos, más de norte diría que de sur, tienen comprada enorme cantidad de voluntades en los medios enemigos y en algunos de los que se dicen amigos. Eso es un tema que hay que verlo. Y por eso, vos fíjate que la semana pasada había picado en punta la idea de recuperar Edesur y el jefe de gabinete pinche, no tenemos intención de nacionalizar, como si la empresa fuera propiedad de estos sinvergüenzas. La empresa es de nosotros, del Estado argentino, igual que las gaseras, igual que ahora YPF, por lo menos en un 50%. Y no hay que llevar adelante ningún proceso de empresa mixta, lo tiene que administrar el Estado con una fuerte participación de los trabajadores, como hicimos nosotros en AISA. Yo, mirá, puedo tener 500.000 diferencias con Ligeri, pero la administración que nosotros hicimos conjuntamente, que decidí era yo, era Kirchner, era Cristina, pero con el acompañamiento de ellos pudimos llevar adelante y recuperar técnicos de excelencia y demás, hicimos una buena gestión que todavía perdura. En el correo argentino lo mismo, no tuvimos ningún problema, con ARSAT no tuvimos ningún problema. Hemos demostrado que podemos poner lo que explicaba al principio, que hemos podido poner en marcha centrales nucleares, térmicas a carbón, que en la Argentina no era una cosa usual. Habíamos armado un equipo de puesta en marcha de usinas, en donde participaban no empresas, sino técnicos de la actividad privada. Era como un equipo de trabajo que viajaba por el país, fueron a Río Turbio a poner en marcha la central de Río Turbio. Vos sabés que cuando pusimos en marcha la central de Río Turbio, de carbón, vinieron técnicos suecos y de una empresa de Siemens y de una empresa Foster Williams, que es una empresa muy importante, que debe tener más de 100 años, inglesa, fabricante de calderas para usinas a carbón. Y los quedaron sorprendidos del nivel de la capacitación que tenían nuestros técnicos. De la misma manera, los satélites. Arrancamos fabricando 2 satélites. Ya en el segundo satélite armamos una empresa mixta entre el Estado Nacional, el Ministerio de Planificación y el INVAP para que la planta de prueba de los satélites, vibraciones, ruido y demás, fuera al lado de la fábrica que tenía el INVAP en Bariloche. Nos gastamos 20 millones de dólares y en Brasil nos cobraban 50 para hacer las pruebas del satélite antes de ir a Gurú, más los viajes y todo lo demás. Bueno, acá hay capacidad técnica, muchachos, lo que hay que tener mayor decisión soberana y una mayor valoración por la tropa propia, organizarla y ponerla digamos, como parte del empuje que tiene que tener un gobierno nacional y popular. La moderación me parece que es muy buena cuando vos estás negociando, pero es como te hablaba hoy del silencio en política, son cuestiones tácticas. Vos podés ser moderado en una determinada charla. Yo recuerdo a Néstor cuando fue a hablar con Chirac en Francia, fuimos un viaje oficial, no fuimos a hablar de este tema solamente, salió el tema de Aguas de Suez, que era la titular de la concesión
de aguas, de lo que hoy es aguas, agua y saneamiento argentino. Y el tipo se sentó y le explicó, y será que era un estadista. Nosotros recién empezamos en el mundo de la diplomacia. Y Néstor se lo explicó con tanta claridad y con tanta moderación que el tipo le dijo, mire, si supone una piedra en el zapato de nuestra relación, pues resuélvalo, la empresa se va a defender legalmente, pero eso no tiene por qué afectar la relación bilateral. Y después nos enchufaron para que atendiéramos a la gente de Dassault, que es los fabricantes de Mirá, y atendimos a todo el mundo, a Electricité de France, en ese momento que se querían ir de la Argentina porque eran los titulares de Denor. Y bueno, y el viaje fue un éxito. Y vinimos, llegamos el lunes, y el lunes a la noche me llamó Néstor, mañana preparar todos los papeles para recuperar de Aguas de Suez, Agua y Saneamiento Argentino, que era la unidad de negocio de agua y saneamiento más importante del mundo, después de una que había en China, en cuanto a unidad de negocio, porque en general están más fraccionadas las empresas, no son tan grandes con tanta jurisdicción. Pero bueno, en líneas generales esta es la visión que tengo del momento, me preocupa lo del Fondo Monetario, creo que hay que llevar adelante Portezuelo del Viento, pero en la estrategia peronista, en donde todos ganen, es el famoso win-win de los gringos. Es decir, hay que volver a rearmar el comité de Cuenca y, digamos, si Mendoza va a llevar tanto por esta obra, y bueno, La Pampa tendrá que llevar algún tipo de resarcimiento. Eso en una mesa de negociación, ahí sí, con moderación, lo podemos lograr. Lo que no podemos ser moderados, en el sentido, no, vamos a sacrificar una obra, porque en realidad, ¿qué pasó acá? Nosotros habíamos logrado los acuerdos. Cuando sube Cornejo, ahí en Mendoza, la quiso llevar de pechito. Y yo soy amigo del presidente, y entonces lo vamos a joder a Berna, y vamos a joder a Valentín Necke, que estaba ahí en Río Negro, y nosotros somos más amigos del presidente y le hacemos de pechito. Y las cosas no se hacen de pechito. Cuando hay obras que afectan, además del ecosistema, ahora que tiene un peso muy específico, muy grande, afecta el interés. Y ven, como los chicos, si vos tenés 3 caramelos y a 4 pibes, más vale guardártelo, buscá de armar otro caramelo más y va a quedar bien con los 4. No hay forma. Y esa fue la manera que nosotros llevamos a Portezuelo, con consenso, pero a ver, ni Berna, ni Valentín Necke, ni en ese momento creo que estaba, no sé si estaba Celso Jaque o Pérez, no recuerdo cuál de los dos, creo que estaba Pérez. Ninguno de los 3 dudaba que nosotros teníamos la voluntad política de hacer la obra. Entonces, y sabía que no íbamos a hacer la obra favoreciendo a uno y cagando a otros. Y esto no estaba en la agenda, porque nosotros somos y creemos, si había un sentimiento fuerte en el kirchnerismo, es el federalismo, porque nosotros fuimos afectados fuertemente por las decisiones centralistas de los gobiernos porteños y habíamos transformado a la Patagonia en el patio trasero de la Argentina y bueno, al norte grande en una especie de semicolonia que llegó Caballo a llamarlo estados subnacionales, los estados federales. Esto ha sido muy grave, el desprecio y el manoseo que han tenido los estados federales y que es un tema que nosotros debemos recuperar porque son parte de nuestra historia. Es lo que perdieron los caudillos, primero después de Caseros, en donde 4 traidores se levantaron contra la Confederación Argentina, en realidad fue eso, haciendo entrar a tropas del Imperio de Brasil, y luego la vergonzosa entrega de Urquiza en Pavón, donde entregó al federalismo entre el interior, porque en realidad Urquiza no era un dirigente político. Urquiza era un comerciante y un empresario, vendedor de ganado y estas cuestiones, y nunca le interesó demasiado la política. Me parece más que era un patrón de estancia que un dirigente político. Bueno, en líneas generales, y agradeciendo nuevamente a vos, Pampa, y a los demás compañeros la posibilidad de expresarme, quedo a disposición por las preguntas que quieran llevar adelante. Dale, Julio, muchas gracias. La verdad que impecable. Ahora, espero no haberme extendido demasiado. No, de primero. La verdad que podríamos seguir extendiendo un montón de tiempo más que... Sí, no, pero no es la idea. Dale, ahí el Pampita te va a tirar algunas preguntas que él ha ido anotando y que le hemos ido pasando en privado. Así que, Pampa, abrir el micrófono.
Teníamos algunas preguntas de los compañeros que vos en tu desarrollo prácticamente la fuiste evacuando. Una central era porque lo escuchamos muy atentamente hace unos días, Amadou Oudou, el tema de lo que él llama la financiarización de la economía argentina. Vos lo tocaste muy claramente. Y también otro tema central es el de comercio exterior, que también eran preguntas que teníamos, ya las respondiste. El tema de que suponíamos íbamos a encontrar en vos la respuesta más profunda, que es el tema de los servicios públicos. Lo dijiste con toda claridad. Creo que eso, bueno, es una de las cosas que se deben tener en cuenta a la hora de esclarecernos sobre el rumbo de nuestro gobierno. No te voy a robar protagonismo. Hay compañeros que quieren escuchar de vos, que suponen que tenés conocimiento, que es el tema de la relación con los chinos. Hasta dónde vos manejás ese tema, no se pretende información muy finita, muy actualizada, pero suponemos que vos tenés autoridad para hablar del tema. Así que te lo dejo, Julio, y después te voy a tirar alguna otra pregunta. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, claramente. Pero no me ven. No te veo. ¿Y qué tengo que hacer para que me vean? Porque ahora mi mujer se fue y no sé cómo hacer. Abajo tenés un icono de imagen. Una filmadora, la silueta de la filmadora. Y ahí tenés el micrófono silenciado. Ahí está la imagen, Julio. Ahora abrí el micrófono ahora. ¿Ahora? Ahí está. Ahí va. Perfecto. Bárbaro. Bien, mirá, nosotros cuando el desvelo de Néstor, cuando logró resolver el tema del desendeudamiento, eran dos cosas. Tener voy a hablar de Venezuela, Rusia y China, para que tengamos a hablar un poquito del panorama y vamos a ir viendo bien mejor las cosas. El problema que se le planteaba a Néstor era tener superávit fiscal, superávit de balanza, bajar la desocupación. Nosotros en ese momento se generó una situación de virtuosismo tal en la economía que el peso se nos revaluaba. Nosotros necesitábamos un dólar a 3 pesos para mantener el nivel de competitividad de la economía. ¿Me van siguiendo, no? Sí, sí. Bien. Cuando el dólar bajaba a 2.85, no me acuerdo que Néstor caminaba por los techos porque nos traía problemas, inclusive para exportar y demás. Pero en general lo pudimos mantener. Pero teníamos vencimientos de la deuda. Si nosotros tomábamos parte del superávit fiscal para pagar los vencimientos o algunos vencimientos de interés o demás que se iban presentando, se rompía la idea del superávit gemelo que tenía Néstor como objetivo central. Si vos no tenés superávit fiscal y no tenés superávit de balanza, la soberanía se empieza a afectar, porque o perdés poder político por el nivel por la desocupación sube, y también si tenés que endeudarte para poder resolver el superávit. Entonces él se decidió en el año 2004 un viaje a China a los efectos de tratar de resolver, digamos, entregar bonos de la deuda que teníamos nosotros a los chinos sobre la base de inversiones y demás, para que con ese flujo nos permitiera pagar compromisos y evitar caer en default. En realidad no tuvimos éxito ni con Rusia ni con China, pero el viaje del 2004 a China nos permitió ver un país distinto. Yo recuerdo que en el 2004 en Pekín no nos albergaron en hoteles. Fuimos a la residencia de extranjeros que tenían ellos. O sea, el partido tenía una presencia más amplia, había un control social mayor, millones de bicicletas,
y algunas motitos, colectivos y demás, pero me acuerdo que el tráfico en las calles de Pekín era fluido. Pero ahí tomamos contacto, yo me recuerdo en esa oportunidad de haber tomado contacto con las autoridades de la Autoridad Nuclear China, tomamos contacto con las grandes empresas constructoras de represas, nos quedaron los contactos. Si bien no la cuestión de poder lograr financiamiento para enfrentar la deuda sin caer en default, sin caer en déficit fiscal y sin caer luego en nuevos endeudamientos para paliar el déficit. Lo mismo nos pasó con Rusia, ya estaba Putin recién iniciando, un proceso muy interesante. El que realmente nos dio una mano muy grande fue Hugo Chávez. Que todavía algunos nos critican porque se pagó un interés demasiado alto, pero vos sabés que era dinero que nosotros necesitábamos y nosotros logramos con Hugo un incremento en el comercio bilateral que nos permitió, por ejemplo, abrir una cadena más de producción en la industria metalmecánica del sector agropecuario. Molinos, tanques australianos, motoniveladoras, tractores. Resolvimos un problema grave de Sancor, que Chávez, a cambio de abastecimiento, invirtió, y logramos transformar una cuenta comercial de 126 millones de dólares, o 156, no recuerdo bien el número, en el 2003, y lo llevamos a 3.500 millones de dólares en el 2014, 2013, que fue una epopeya enorme, y logramos no solamente eso, sino obtener los combustibles necesarios para mantener el sistema de generación en invierno, donde la demanda de gas nos crecía y habíamos heredado los contratos del menemismo para proveer a Chile de gas, o sea, nos faltaba gas. Contratos que, por supuesto, en el primer año, el segundo año lo dimos de baja. Pero en abril del 2004, escuchen muchachos, estamos hablando menos de un año después de haber asumido, nosotros nos encontrábamos que por parte de la política de reactivación industrial, que había sido violenta en el 2003, con el mantenimiento de la competitividad del tipo de cambio y demás, el consumo eléctrico nos había crecido un 35%. Entonces, nosotros habíamos recibido el país con un pico de demanda de 14.000 megavatios y ya estaba atendiendo a 17, 18.000 megavatios. El primer año nos tendía a 15 y veíamos la proyección 18. O sea, nos tuvimos que poner a construir centrales porque la actividad privada tan virtuosa nos decía que para invertir tenían que dolarizar las tarifas, cosa que por supuesto no aceptamos de ninguna manera. O sea que en abril del 2004 teníamos un cuello de botella que si no lo resolvíamos íbamos a entrar como el gobierno alfonsinista en cortes programados, cosa que jamás tuvimos durante los 15 años, ni tampoco tuvimos 12 años, como tampoco tuvimos un blackout como el del Día del Padre del año 2019, que fue un desastre, de 60 millones de personas sin luz entre la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, y Bolivia en parte. Trabajamos entonces en la relación con Hugo. En abril pasaba esto y Ali Rodríguez Araque, que fue el presidente de PDVSA y luego ministro de Energía, estaba en Uruguay, había venido a firmar unos convenios con Tabaré. Y Chávez nos llama a Néstor, le dice, mira, Ali Rodríguez está en Uruguay y sabemos que tienen algunos problemas de esta naturaleza. Y Néstor le dice, sí, más vale, estamos con un problema bastante serio. Esto era un viernes. Y le dijo, bueno, el domingo Ali se va a la Argentina y queremos que tengan una reunión con él a los efectos que le expliquen con claridad el problema y resolver esta cuestión. Bueno, nos sentamos, me acuerdo, en el despacho del ministerio con Ali, charlamos como 3 horas, Ali la llevó clarita y me dijo, muy bien, venite con una propuesta para comprarnos a nosotros combustible líquido y nosotros, y yo le dije, nosotros no podemos comprar combustible y no vender en contraparte porque se nos desequilibra la balanza.
y eso nos trae problemas políticos. Y como ellos de construcción de poder político tienen una experiencia enorme, está claro que nos entendieron y además teníamos la misma visión, la misma línea. En ese momento Hugo todavía no había entrado en el proceso del socialismo, representaba una idea más de nacionalismo revolucionario, que de alguna manera era muy afín a nosotros. De todas maneras, nosotros lo acompañamos a Hugo hasta su tumba, digamos. Y lo seguimos acompañando, los peronistas y kirchneristas de buena leche. La verdad es que viajé el lunes a la mañana. Fuimos en un Fokker de la Fuerza Aérea, que era medio a pedal, demoramos como 7 horas. Y entre la comisión estaba el Loco Moreno, fíjate los nombres, pero fíjate cómo estaba equilibrada, y venía el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, que era Martín Redrado. Bueno, en el avión le expliqué a Martín, mira, yo quiero hacer esto y esto. El tipo tomó nota y nos fuimos a verlo a Ali Rodríguez. Y le digo, mira, nosotros por cada $1 que nosotros llevamos en combustible tenemos que vender $1 en productos industriales, que además nos potenciaba el tema de que cuando perdíamos un poco de competitividad íbamos a tener un cliente firme. Vendimos, ahí anotamos incubadoras, pues llevamos ya una serie de empresas que estaban interesadas y tenían oferta para entregar ahí, aceleradores lineales de medicina nuclear, y un montón de materiales que no recuerdo ahora todos, inclusive el proceso de venta de vacas madre acá en la Argentina, incluso él mandó un general del staff de él para comprarlas, y la verdad que resolvimos el problema, porque me acuerdo que llegó el capitán Zamora, que fue el primer tanque que llegó acá al puerto de Buenos Aires con gasoil para poder resolver el tema del invierno, y sorprendimos y resolvimos el apriete de las petroleras que nos querían imponer. Hay gas, pero a este precio. Bueno, finalmente ese proceso que inició en el 2004 finalizó claramente con la recuperación de YPF en el 2012. O sea, hubo un sentido positivo. Luego vienen las grandes licitaciones y el desarrollo de 2006. Es un año clave. Es el año que sale la ley de continuidad del plan nuclear. O sea, en este momento estamos incumpliendo una ley del 2006 porque deberíamos estar terminando hoy 2 centrales nucleares, una con China y una con Rusia, hecho que se incumplió por responsabilidad del gobierno de Macri, y bueno, las autoridades actuales del sector energético tampoco están demasiado comprometidos con esa ley, por lo menos. Y también el tema de las grandes hidroeléctricas, Chigüíos en Neuquén, también podría haber sido Portezuelo del Viento, que después se demoró, y las de Santa Cruz. Hicimos un proceso de llamada licitación con financiamiento, hubo 27 ofertas, esto para los que hablan de acartelamiento y demás, hubo ofertas de Rusia, de China, de distintos, de Estados Unidos y demás. Bueno, la mejor fue una empresa china, y a partir de ahí hubo, que ganó electroingeniería con Yesouba, que es una empresa china encargada del proceso de construcción de centrales hidroeléctricas, pero en el tema turbinas. Y el financiamiento del banco chino. Bueno, así que paralelamente a partir del 2010, 2011, empezamos a viajar a China y a Rusia a interesarnos en nuestro proyecto de desarrollo nuclear. Aparte necesitábamos más megavatios y queríamos tener una matriz energética más diversificada, no solamente volcada al gas y al petróleo, sino también al sector nuclear y al sector de las alternativas, como la eólica y demás. Y la solar, llevamos adelante proyectos pilotos muy importantes, y después se fueron ampliando, que fueron en San Juan, y que después, y algunas eólicas en el sur, y después el macrismo lo tomó ya no como proyecto estratégico, sino como negocio particular. De hecho, hay una denuncia penal por el tema de los planes eólicos. Bien, así que fuimos a China, no fue fácil, la licitación se ganó, después hubo que consolidar los contratos,
y toda la cuestión relacionada con el proceso de endeudamiento. Fuimos luego con Cristina en varias oportunidades, finalmente firmamos los contratos que el macrismo prolijamente paró, apretándolo a la gente de electroingeniería, metiéndolo preso, inclusive a los dos, a Ferreira y a su socio, para que les transfieran los contratos de la... Ahí no había ideología, en el caso de Cristóbal López era para que sacarle ese 5N y lo que era hoy, y en el caso de Ferreira sacarle el contrato de las represas y manejar ellos el crédito con los chinos. Cuando nosotros no fuimos, y esto está en mi discurso el día del pago de los fondos buitre, donde yo le decía que no hacía falta endeudarse para pagar a los fondos buitre, porque Argentina tenía firmado contratos, nosotros firmamos contratos con los chinos y con los rusos por 27.000 millones de dólares, donde teníamos 3 centrales nucleares, Chigüidos, y la represa Kirchner y Zeppelin en el sur. Porque, como ustedes saben, esas obras ingresan dólares para el financiamiento, pero las obras, cuando vos tenés la economía como corresponde, desacoplada del valor dólar, se construyen con pesos, porque la construyen obreros argentinos, se construyen en un 90% con materiales argentinos, y hasta la vía podíamos lograr inclusive desarrollos de alta tecnología en el país, porque había algunas empresas incipientes que podían llevar adelante el tema. Así que esos 27.000 millones de dólares iban a entrar por la caja, lo que hablábamos hoy del comercio exterior, el Estado los esterilizaba, no para hacerle LIC o para hacer negocios privados, o simplemente para pasar a pesos, y el peso con los LELICs hacían macho y hembra, y después tenían más peso y compraban más dólares, hasta que los dólares se acabaron y terminamos con el crédito del Fondo Monetario, que finalmente se evaporó, por los 60.000 millones de dólares entraban por una puerta y salían por la otra. Mientras que lo otro eran dólares destinados al financiamiento de infraestructura, que daban trabajo, generaban riqueza, y no para la financiarización de la economía. Así que más o menos creo que la respuesta estaría actualizada. El saldo fue de 3.500 millones de dólares de intercambio con Venezuela, más 27.000 millones de dólares en crédito con China y Rusia. O sea, habíamos logrado una suerte de superávit de balanza del orden de los 30.000 millones de dólares, que, bueno, después con el endeudamiento era la mitad de lo que se robaron del Fondo Monetario, porque si alguno sabe de lo que está mirando el Zoom, dónde están los 60.000 millones de dólares del fondo, que me lo diga. Así que bueno, te paso la pelota, Pampa, y seguimos con las preguntas. Tengo una pregunta muy cara a los mendocinos. El tema del trasandino, más conversado todavía que Portezuelo. Digamos, enmarcado en la historia de las grandes obras públicas de Mendoza, ¿no? Del país en general. 50 años de proyecto, 70 años de distancia, y pasan las décadas y no pasa nada. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué impresión tenés vos del trasandino? ¿Qué pasó con el trasandino? Mirá. A ver, mira, Julio, antes que empieces vos, te lo engancho con la pregunta que sigue, porque la pregunta que sigue tiene que ver con esta idea que anda rondando de los últimos días de la oferta que estaría haciendo China para la producción de carne porcina, porque esa carne va a haber que sacarla del país si es que entramos en ese negocio. Esto, Julio, eran 2 preguntas que te las resumo en una. Mirá, el tema de la exportación de carne a China es un tema muy importante, que ha habido gente que ha escrito ya sobre el tema. Hay una visión ecologista, en donde hablan de los problemas que se hacen con los desechos de los animales, cuando en toda Europa, con legislaciones de tipo ecológicas mucho más severas que las que hay acá, el tema se resolvió. Yo no soy un experto, pero creo que sería una enorme oportunidad, y además una granja porcina con todas las de la ley, yo he conocido algunas, requiere
además de tecnología, de mucha cantidad de personal. Ocupa mucha más mano de obra que la soja, por ejemplo, y que incluso que el rodeo vacuno. Así que en términos de la producción porcina, yo estoy de acuerdo que eso hay que tratar de llevarlo adelante, con toda la reglamentación y con todas las prevenciones que el sector ecológico nos haga. En relación al trasandino, y yo te voy a decir una cosa, mira, creo que hubo algún momento durante el gobierno de Celso, en donde el proyecto tomó un vuelo, ¿no? Creo que Mendoza ha tenido grandes estadistas, pero muchas veces, como la propia provincia en su constitución no prevé la reelección, los gobernadores piensan en su proyección nacional. Le pasó a Bordón, le pasó a Cobos. Y me parece que los que pensaron más localmente, que fueron más modestos en la aspiración, me parece que tanto Celso como Pérez y el propio Gabriel en su momento, nosotros éramos colegas en los FEPI cuando Néstor era gobernador en Santa Cruz y en Mendoza, llevaron adelante, tenían más idea y más voluntad política, pero a mí me da la sensación, nosotros en Santa Cruz hicimos muchas obras emblemáticas, el aeropuerto de Calafate, el puerto de Caleta Olivia, pero eran banderas de la sociedad. Me da la sensación que Mendoza debiera tomar ese proyecto como propio, si es que le interesa. Por ejemplo, con el paso a Chile, que hay ahí en la zona de Pehuenche, creo que se llama, hubo un movimiento, hubo mucho interés, inclusive binacional, de parte de Santiago, de Chile y de Argentina. No sé si los chilenos están tan interesados tampoco en el proyecto, porque ellos quieren mantener el monopolio del comercio portuario y entienden que una intromisión de esa podría significar una abdicación por parte de la Argentina. Los chilenos tienen políticas de Estado muy firmes en ese aspecto y de defensa, que nosotros hoy no tenemos prácticamente, muy claras. Creo que algo por el lado de Chile, creo que hay un impedimento. Me da la sensación que en Mendoza, y es también tarea de los compañeros, es transformarlo en una causa provincial e instalarla como tema, como el famoso Delenda es Cartago de Cicerón, es decir, como un tema de todos los días. Y después también debo decirte, que no voy a hacer nombre, pero hubo algunos, no son mendocinos, para no ver fantasmas donde no los hay, algunos nombres a nivel nacional, de empresarios grandes, que creo que presentaron un proyecto de sociedad con los japoneses en su momento, pero viste esos proyectos, hasta maqueta hicieron, pero que yo los veía más como un proyecto tapón para que no se les metan los chinos o esto, que una voluntad cierta de emprendedurismo, ¿viste? Como decían los amarillos del PRO. Me parece que no había una vocación emprendedora, sino más de taponar el proyecto para pisarlo. Si no lo hago yo, que no lo haga nadie, pero si no lo hace nadie es mejor. Que eso es muy argentino, ¿no? Es decir, escupirle la saba al otro. Pero creo que es un proyecto muy importante y trascendente, como el paso a Chile también de los sanjuaninos, no me acuerdo ahora el nombre, me mata, Gioja, sino, pero bueno. Agua Negra, Agua Negra, perdón, ahí está. Que también avanzó bastante, el flaco le metió, pero el flaco lo tomó como bandera, insistió mucho, los chilenos vinieron, firmaron, que eso había con Quilpo. Pero finalmente, yo te digo por experiencia, el tema de la exportación de gas a Chile no había win-win, ahí ganaban ellos. Ganaban ellos en este sentido. Si Chile hubiera tenido que comprar, en vez de el gas nuestro, gasoil para abastecer el sistema energético, ponerle, los contratos habían empezado con MED cerca del 98, 97, y terminaron con nosotros en el 2003. En esos años nosotros le cedimos a los chilenos, o a Chile, para ser más preciso, un 20% de su producto.
un 20% de su producto. Si hubiera tenido que gastar en combustibles fósiles en vez de gas nuestro. Y el gas nuestro a Chile también tiene una historia, porque todos hablaban de que nosotros habíamos paralizado las exportaciones. Pero el tema era así. Nosotros eran 23, 24 millones de metros cúbicos por día, que era lo que gasta la industria más o menos en mediodía, digamos, de actividad muy fuerte, diario. Nosotros lo vendíamos en frontera a $2. Y fíjate, ahora mismo que están exportando por los contratos de Macri, que lo volvió a hacer obviamente, a 4.30. Y vos pagás acá la última cuenta, antes que se congelara, nosotros pagábamos el gas a $4.50, 30 centavos más que lo vendíamos en la frontera Chile. Que no sé si sigue pasando todavía. Nosotros vendíamos a $2 y ¿sabés a cuánto se vendía, como dicen los distribuidores de gas? En el City Gate, o sea, en las puertas de Santiago, a 29 y ahora se vende a 42. O sea, que la plusvalía entre 2 y 4, que vale ahora, y los 42 de ahora, los 29 de antes, quedaban todas para las empresas. La empresa que vendía en la Argentina era la empresa A, y en Chile se llamaba B, pero eran dueños de la empresa A. Viste, como las empresas de Midley, que finalmente están todas, tanto la IEXA que le compró a Macri como las demás, están todas en una sociedad offshore en el estado de Delaware que se llama EMES. ¿Por qué se llama EMES? Mauricio Macri, Marcelo Midley. Esto es así de claro. Por eso digo que el tema no pasa por Edesur, pasa por Edenor, Edesur y Transener. Por eso digo, igualmente lo de Vicentín. A ver, cuando me preguntaron, David Brieva, en un reportaje, ¿qué pensaba de lo de Vicentín? Que es un hecho auspicioso, pero espero que no se transforme en una desilusión como tantas otras que hemos tenido, como la falsa discusión sobre si los presos políticos eran políticos arbitrarios y terminando siendo delincuentes comunes que nos cacerolaron la Recoleta y se siguieron quedando presos, con todos los procesos intactos, hechos en base al lawfare, producto de esas escuchas y seguimientos que son impresentables, de los que claramente fueron cómplices los jueces trasladados por Macri, que es la discusión que está hoy en día en el Consejo de la Magistratura, y debo reconocer que el doctor Lugo, el presidente del Consejo de la Magistratura, me parece que es un excelente funcionario y va a responder y va a estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, creo que más o menos quedaría contestado. Sí. Julio, dos preguntas últimas para no abusar de tu tiempo. No, dejarle dicho a los compañeros que lo que quede pendiente, dejemos pasar un mes para que pasen cosas. Sí, yo te lo hago llegar. ¿No? Yo te lo A mí hago me llegar, gusta, me comprometo. mantienen en contacto con ustedes. Te voy diciendo que da ganas de seguir preguntándote, Julio. Sos un libro abierto. Mirá, me quedan dos preguntas que son muy importantes. La primera, un compañero te pide la opinión de la política energética en general de nuestro gobierno en estos momentos. Y la segunda, que nos cuentes un poquito el por qué nuestros gobiernos hace mucho tiempo, en la Argentina en general, no le han puesto el esfuerzo necesario al transporte ferroviario, sobre todo pensando en el transporte de cargas, porque en Mendoza cuando se habla de la economía regional, los saldos exportables de Mendoza, el costo logístico es un valor muy importante y por eso somos sensibles al tema de la disponibilidad y la eficiencia ferroviaria. Eso, Julio, son las dos últimas. Así que dale nomás. Ahí está. Mirá, el tema de ferrocarril, vos sabés que lo más brutal que se ha escuchado ha sido el famoso ramal que para, ramal que cierra. Pero en realidad ese fue digamos, el velorio de los ferrocarriles. Los ferrocarriles argentinos que Perón, con un gran criterio, y está en cuenta la negociación que hizo Miguel Miranda, está en la actualización doctrinaria, no voy a andar repitiendo a Perón, pero fue
fue una negociación, prácticamente nos quedamos con toda la red ferroviaria a valor casi nulo. Y luego Perón vio también la necesidad de crear una compañía de transporte fluvial y marítimo, que lamentablemente la Libertadora la paró. Con Dodero inicialmente, que lo ayudó, que tenía la empresa de Dodero y Mianovich, Perón armó ELMA, que terminamos rematándola durante el menemismo, o sea, igual que los ferrocarriles, pero la muerte de ELMA empezó el 16 de septiembre de 1955, y la muerte de los ferrocarriles ahí. Y también debo decirte que en la última etapa del peronismo, la condición para la instalación de las terminales automotrices en territorio nacional fue la empresa Kaiser Argentina. Hay una anécdota en un libro que escribió Luis Eduardo Duval, el compañero que falleció, que estuvo en la Secretaría de Derechos Humanos, ¿te acordás cuando asumió Néstor en el 2003? Gran compañero histórico. Y él escribió un libro sobre los bombardeos de la Plaza de Mayo, que lo recomiendo, es muy bueno. El día que fue el bombardeo, había venido un alto directivo de la Kaiser, no el presidente, pero uno de los laderos, a firmar en Diagonal Sur, donde estaba el despacho de Moreno, ahí era esa Secretaría de Industria, el convenio para la dedicación de la Argentina. Cuando el tipo sale de firmar el convenio, le vuela a la cabeza una esquirla de una bomba de estos asesinos de la Marina que estaban bombardeando la Plaza de Mayo. Es una anécdota, pero nos indica ya que Perón veía la necesidad de instalar terminales automotrices, lo cual era absolutamente legítimo. Ahora bien, una cosa es aceptar la instalación y otra cosa es que las condicionalidades que impuso el plan Larkin en la época de Frondizi, ya al año siguiente o dos de la Libertadora, pero consiguiendo con la misma política económica adherida a lo que era Bretton Woods. Ya estaba Previ, ya estaba Alzogaray. El plan Larkin proponía la construcción de una enorme red de carreteras que no iban en contra de los ferrocarriles. Los que veían, los que llevaban e impulsaban esa construcción de esa red, iniciando con Alzogaray, todos los días nosotros, durante, como hoy tenemos que escuchar que todos nosotros somos corruptos y una porquería y todo lo demás, todos los días, la Nación, la prensa y también el Clarín contribuyó, como siempre, a hablar del déficit de los ferrocarriles. Con ese déficit vino la desinversión. Y esa desinversión empezó en 1960 y terminó en 1994. Cada año era menos y todo en función de que había déficit y se fue desinvirtiendo más. Y vos sabés que cualquiera que tenga un vehículo sabe lo que significa mantener el material rodante, que la batería, que el aceite, que el agua, que la presión de los neumáticos. Hay una enorme cantidad de situaciones que hay que atender. Y eso fue desatendido. Y bueno, los ferrocarriles del Estado cubrían enormes cantidades de territorio, pueblos enteros dependían del ferrocarril, y fue parte de la devastación, y todos eran 120.000 empleados tenían el ferrocarril. Yo trabajaba en la empresa nacional de telecomunicaciones y éramos 40.000. Muchos de esos compañeros, cuando vinieron las privatizaciones del menemismo, terminaron con un remis, eran técnicos, eran profesionales, o se fueron al exterior los mejores. Esa degradación también la sufrió la infraestructura ferroviaria. Y la infraestructura ferroviaria no es como un bache en un camino, no se repara de un día para el otro. Luego Menem vino, prácticamente los redujo a los trenes suburbanos acá de Gran Buenos Aires, se firmaron contratos muy negativos para el internacional y de los que viajaban. La desinversión continuó porque el ferrocarril no puede estar independizado
del Estado. El Estado tiene que tener, es como la energía. El Estado no puede desentenderse, es como la red vial, no se puede desentender de la red vial. Y bueno, y luego vinieron los gigantescos desastres de la economía durante la época de la Rúa, y cada vez se fue achicando, y la verdad es que los ferrocarriles perdieron 100.000 empleados, que hoy son los abuelos, los bisabuelos, de gran cantidad de los pibes que pululan y habitan las grandes villas de Buenos Aires, y están en los comedores populares, y en una situación que cada vez nos lleva a un proceso más de despolitización digamos, por la demonización que hace de la política fundamentalmente los grandes monopolios de poder mediático, y bueno, y ahí fue avanzando. Yo creo que es un tema que da para más, pero si no hacemos un análisis histórico y con un fuerte entendimiento de lo que es la infraestructura ferroviaria, vamos a estar en problemas. No se resuelve el problema ferroviario comprando trenes a China. Creo que nosotros, las centrales hidroeléctricas, nucleares, iban a venir algunos materiales de China, pero la nuclear eléctrica argentina era la arquitecta, constructora, y también iba a recibir la transferencia tecnológica de China. Los trenes que compramos últimos, lo demás que fue toda compra directa a China, viene el vagón hecho y listo. Y después, si se rompió, lo tenés que tirar a la basura y comprar otro. Esto material, no digo de mala calidad, pero siempre es descartable. Mirá, una vez Evo Morales le digo, ¿cómo anda la selección de Bolivia? Soy muy amigo de Evo. Y hace tiempo ahora que no hablo con él. Y me dice, la toman plasma chino. Y dice, ¿por qué? Le digo, porque no tiene arreglo. Es decir, capaz que te anda bien 100 años, ahora cuando se rompió sonaste, ¿no? La tenés que renovar, porque esa es la filosofía del sistema industrial del gigante asiático. Así que bueno, más o menos creo que queda explicado y creo que hay una enorme deuda. Nosotros en su momento pensamos trabajar en un tren de alta velocidad entre Rosario y Buenos Aires, fuimos muy criticados, denostados, y bueno, finalmente tuvimos esta gran desgracia en ONCE, de la cual todavía estamos siendo perseguidos por una situación que fue totalmente ajena a nosotros. Claramente quedó determinada en las pericias que el maquinista no frenó. ¿Por qué motivo? No me lo preguntes, pero tampoco es cuestión de echarle la culpa al maquinista. Había una serie de circunstancias que lamentablemente hoy hacen del lawfare su eje para perseguirlo. Pero bueno, ahí estamos. Bien, ¿Hola? Julio. Bien. Bien, Julio. Muchísimas gracias. Y quedo a disposición de ustedes, che. Y ha quedado muchísimo para preguntarte, así Por que eso, sí. nos vemos por una próxima reunión. Me encantaría, así vamos redondeando y siempre va a haber la realidad dinámica, y la Argentina más. Así que vamos a tener posibilidad de ir avanzando en estos temas y en la realidad, en la cotidianidad. Bueno, y agradecerte en nombre del grupo. Creo que en el chat se estaba expresando primero tu sapiencia, tu humildad, tu compañerismo, tu militancia, y para nosotros es un verdadero honor que nos hayas acompañado esta noche, así que te mandamos un fuerte abrazo de todos los compañeros de Mendoza y te comprometemos para una próxima reunión. Chao. Un beso grande para todos. Muchísimas gracias, Julio, querido. Chao. Muchas gracias, Julio. No, a vos, Pampa. Un abrazo grande, querido. Saludos a todos los compañeros. Igualmente, hermano. Adiós. Chao, querido. Saludos a Lali. Bueno. Bueno, compañeros, damos por cerrado. Ha sido buena, ¿eh? Buena, por privado. Extraordinaria. Sí, tenía Buenísima, una muy buena Pampa. por privado, que un chat de un compañero de Eduardo, que se la voy a pasar porque creo que es muy justa. ¿Por qué no tuvo más presencia mediática en los 12 años de gestión? Yo una vez lo escuché en la tele y la verdad que era otra persona, Julio, como ahora. Es muy didáctico, muy claro, y es una lástima que lo hayan ensuciado como lo han ensuciado, pero bueno, son los tipos que tenemos que abrazar con todo orgullo, esto yo pienso, ¿no? Totalmente. Así que bueno, totalmente.
a los compañeros, a los amigos que están sentados ahí, un agradecimiento enorme. Vamos a seguir con esto, intentando construir, intentando escuchar estas voces que no son menores, son de los protagonistas centrales de la Argentina. La semana que viene lo vamos a tener a Gabriel Delgado, que es por lo menos hasta hoy el interventor en Vicentín. Seguramente nos va a Un gusto desasnar escucharlo. sobre las noticias que vengan en estos días. Así que bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Abrazo, Pampa. Abrazo, Pampa. Abrazo, compañeros. Buenas noches. Abrazo, compañeros. Saludos para todos los Pumpas. Muchas gracias. Felicitaciones, Pampa. Salió buena, ¿eh? Muy buena. La verdad que daba ganas de que siguiera un par de horas. Ya lo vamos a tener en algún asadito acá, lo vamos a hacer hablar. Le vamos a dar unos vinos para que diga cosas que se dicen en privado solamente. Un abrazo que grande a se todos. repita, que se repita. Sí, Pampa ahí quedó él entusiasmado para que dentro de un mes lo hagamos, así que... Mirá, tuve una conversación previa con él hace una hora, y coincidíamos en una cosa, porque me está pasando a mí, ¿no? Tenemos 70 años y unas ganas de salir a poner el pie en la puerta, yo no sé si motivado porque no vemos esta vocación, ¿no? Yo cuando él mencionó la Constitución del 49, y yo le comentaba que en nuestra reunión de anoche, yo me enteré, después de 37 años de vivir en Mendoza, que en Mendoza hubo una Constitución del 49 tan livianamente derogada como la nacional, y que nadie lo sabe, ¿no? Es decir, nuestros compañeros no lo saben, lo más grave de todo. Y bueno, nos dábamos manija con eso. Bueno, tenemos muchos amigos en el país. Yo la verdad que le dije, vamos a salir a caminar juntos a la Argentina, vamos a darle rosca. Hay muchos compañeros que tienen muchas ganas de aportar toneladas de experiencia y bueno, lamentablemente las cosas de la política no están encauzadas para que esto sirva en algún lado. Bueno, y además este tipo, igual que Amado, hay que reivindicarlo, es un tipo valiosísimo. Bueno, vámonos, porque si no nos vamos a quedar acá dándonos rosca. Pampa, Marisa, un beso vas a grande. dar una vuelta por la... Saludos. Con Julio, yo te sigo. Abrazo, Pampa querido, gracias. Saludos a todos. Chao, Nos vemos el viernes que viene. Abrazo a todos. Un abrazo a Buen fin de todos. semana. Abrazo, Pampa. Cuídense. Abrazo, compañeros. Gracias por la invitación. Chao, Cabe, querido. Chao, Negrito. Hasta luego. Pampa, te manda saludos mi viejo acá. Gracias, Manuel. No te ve. Un abrazo, hermano. Igualmente, querido. Chao, Pampita. Chao, Ale. Gracias, querido. Dale, nos estamos hablando con cosas. Abrazo. Te debo una Dale. respuesta por lo de Amado. Sí, bueno, sí. Todavía no le mandé un correo electrónico. Estoy en falta, porque yo quedé en mandarle preguntas y como no hubieron, no le mandé nada. Pero ya le voy a mandar algo y si tenés algo, mándamelo. Dale, gracias, Pampa. Saluda a Susi. Bueno. Buen fin de. No me quiero salir, no quiero ser descortés. Bueno. Sí. No vamos a hablar mal tuyo, quédate tranquilo. Chao, Andrés. Chao, Rubén. Chao, Pampa. Chao. Chao, Chao a todos. compañero. Bueno, aprovecho para saludarte, Pampa, un lujo, la verdad. Ballesteros de Sompra. Vos sos, qué gusto, Néstor. Un mío placer, también. hermano. No, ponete el nombre ahí en la identificación, no seas clandestino. Che, lo presento al compañero para los últimos que se quedaron. Secretario general de un sindicato nuevo, que es el sindicato
corregime, Los operadores. SOMPRA, Sindicato de Obreros Maquinistas de Maquinaria Pesada de la República Argentina. Exactamente, Pampa. Muy bien. Así es. Así que bueno, estamos acá acompañándote. Estamos acompañándote y un lujo también lo de Julio, que seguí muy atentamente la charla de él, que fue espectacular. Y también quiero decirte que bueno, aprovecho para cualquier convocatoria, cualquier otra videoconferencia que quieras hacer. Sabés que te vamos a estar acompañando por acá y bueno, que es muy grato escucharte. Y una pregunta que me quedó pendiente para vos, Pampa. ¿Terminaste de juntar los tornillos? El compañero me llamó por teléfono allá. Acá está, bueno, hay varios que me conocen muy bien acá. El compañero me llamó ayer por teléfono, no nos conocíamos, y le comenté que yo estaba entretenido en mi galponcito, separando tornillitos de caja de electricidad, de terminalcitos y otros tornillos que tenía en un frasco, que había ido a lo de mi hija a colocar un par de artefactos que compró y me emboló que tenía que dar vuelta ese frasco arriba de la mesa cada vez que veo un tornillo, así que ayer estaba enajenado separando esos tornillitos. ¿Qué va a hacer? Cada uno se entretiene como puede. Justo le comenté como para mostrarle que me gusta el laburo, ¿no? Yo he sido muy bien grubero, Néstor. Me toca afiliar. Tengo que ser un jubilado de tu sindicato yo. Dale. Bueno, te envío un abrazo, Pampa, y un abrazo para todos los compañeros ahí que han estado gracias. El compañero hasta ahora. está en Necochea. Allá iremos. Un abrazo. Allá iremos, exactamente. Bueno, por supuesto. Un abrazo a todos. Dale. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao. Me salgo, no sé. Se quedó rico.